Hola a todos. Bueno, en este video vamos a empezar a hacer el tratamiento de algunos aspectos un poco más avanzados esencialmente a lo que refiere a reestructuración de datos en data frames de pandas. La idea es arrancar también viendo algunos pasos previos que uno suele realizar también en un análisis exploratorio, lo cual, digamos, va a servir como introducción para un conjunto posterior de videos en el cual vamos a hacer un análisis exploratorio un poco más amplio, viendo algunas herramientas también que podemos utilizar en ese proceso. Bueno, un poco para organizarnos, vamos a estar utilizando durante, digamos, esta clase en sí dos notebooks, en los cuales vamos a trabajar con dos sets distintos de datos, ¿sí? Inicialmente, bueno, para todo lo que tiene que ver con operaciones avanzadas y demás, vamos a estar trabajando con un set de datos con el que venimos trabajando hace un tiempo en la materia. Es un dataset que está disponible en Kaggle. En particular, es sobre información de proyectos de Kickstarter, la plataforma de crowdsourcing de proyectos, una de las más populares, digamos, que hay en Internet. Bueno, la idea es partir, digamos, entendiendo un poco cómo son esos datos o algunos pasos previos a acercarnos, digamos, a qué tiene este set de datos y cómo podríamos analizarlo. También vamos a hablar un poco en este video de algunas mejoras o optimizaciones que se pueden hacer a nivel de utilización de memoria. Y después vamos a utilizar este set de datos para hacer algunos ejemplos de reestructuración de datos utilizando funciones que nos provee Pandas como stack, unstack y pivot table. Bueno, entonces para poder, digamos, ir avanzando con esto, vamos a hacer algunas configuraciones iniciales en el entorno para poder trabajar. Y bueno, como les comentaba, en sí vamos a estar trabajando con este set de datos, lo pueden encontrar, digamos, en Kaggle, en esta URL que está provista en el notebook, ¿sí? Y bueno, como usualmente venimos trabajando, podemos utilizar read CSV para poder obtener información de este data frame, ¿sí? En este sentido, si nosotros hacemos un read CSV con la ruta en la variable projects 2017 y realizamos un head, podemos inicialmente, digamos, ver algunos de los campos que tiene este data frame, ¿sí? Por lo menos head nos va a dar los primeros 5 que tenemos. Podríamos ver, por ejemplo, también tail, el data frame, y tener una idea de algunos de los campos que tiene el data frame, ¿sí? Podemos ver que tenemos columnas de nombre, de categoría principal, la moneda en la cual está expresado el objetivo del proyecto, el objetivo del mismo. No sé si muchos saben lo que es crowdsourcing, pero esencialmente es una plataforma en la cual permite que nosotros, por ejemplo, postulemos algún proyecto en alguna categoría. Por ejemplo, en este caso es, por ejemplo, para hacer una película documental, y planteamos un determinado objetivo en dinero, de plata que necesitamos juntar justamente para poder hacer ese proyecto, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, una fecha de lanzamiento, este valor pledge, que en inglés, digamos, indicaría, bueno, lo que realmente se consiguió para ese proyecto, un estado, que debe ser un estado que viene de la plataforma, en este caso podría ser un estado cancelado, y una serie de otros valores, ¿no? Por ejemplo, backers es la cantidad de personas en sí que pusieron plata o están tratando de hacerle, de soportar, digamos, ese proyecto, de qué país pertenece y demás, ¿sí? Pero bueno, son algunos de los valores que podemos ver y demás. Esto es un primer acercamiento que podríamos tener ya directamente viendo algunas de las filas del data frame. Si utilizamos .shape lo que nos da son las dimensiones del data frame y rápidamente nos permite saber con qué estamos trabajando, ¿no? La cantidad de filas que tiene y la cantidad de columnas. Sabemos entonces que vamos a tener unos 15 atributos y que más o menos vamos a tener unos 378.000 datos de proyectos a considerar, ¿no?
Y en este sentido, .size nos permite justamente dimensionar el tamaño del data frame. Si es un data frame, digamos, en este caso nos va a devolver rows por el número de columnas, y si fuera una serie solamente nos daría la cantidad de rows que tiene. También otra cosa rápida que podríamos hacer es contar la cantidad de elementos no nulos que tiene el data frame con count, y nos va a indicar para cada uno de los atributos en sí cuántas hay. Por ejemplo, lo que nosotros ya podríamos notar es que en el atributo USD, US Dollar Pledge, estamos viendo que hay algún tipo de problema, ¿sí? Porque si nosotros lo comparamos con el número total, digamos, de filas que teníamos, acá tenemos valores nulos y posiblemente veamos esto. También el data frame sea algo raro, ¿no? Esto de US Dollar Pledge, US Dollar Pledge real o real y demás. ¿Sí? Algo a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, esto en sí, si no lo sabían, esencialmente estamos trabajando con, en este caso, tipos de NumPy, ¿sí? Algunas de las cosas que podríamos empezar a decir es, bueno, acerquémonos a este set de datos y empecemos a analizar algunas propiedades potenciales que podría este set de datos llegar a tener, ¿no? Poder acercarnos a los datos sin haber leído mucho más de lo que les estoy comentando yo, de las cosas que podríamos llegar a saber de Kickstarter, ¿no? Y por ejemplo, si quisiéramos comenzar a orientar un análisis alrededor de este set de datos, podríamos comenzar analizando algunas variables que nos podrían interesar aplicar a nuestros análisis. Por ejemplo, nosotros vimos que tenía una serie de categorías o categorías principales. Si alguna vez entraron a Kickstarter, estas categorías, o las que se veían por lo menos en los datos que planteamos, parecen tener que ver con ello, ¿no? Entonces, algo que podríamos hacer inicialmente es proyectar este main categories. Vamos a ver que esto en sí es una serie, y realizando un value counts podemos tener una idea inicial de la cantidad o de las dimensiones de cantidad de proyectos, digamos, que tenemos dentro de estas categorías, ¿no? Vemos que tenemos muchos proyectos de film and video, música, publishing, que en realidad esto es publicación de libros, juegos, tecnología, y distintas categorías, ¿no? En ese sentido, acá tenemos una idea de la cantidad de proyectos, sin estar discriminando tampoco por el estado en el que se encuentran y demás, ¿sí? Al mismo tiempo, nos podríamos interesar en entender, digamos, en cuáles son los posibles estados que pueden tener los proyectos justamente en este set de datos, ¿sí? Entonces, si nuevamente tomamos nuestro data frame y proyectamos state y realizamos un value counts, podemos ver que contamos con las siguientes categorías: fail, successful, cancel, undefined. Esto nos puede llegar a indicar que potencialmente tenemos algún tipo de problema con los datos. Live y suspended, ¿sí? Fail, creo que podríamos presuponer que son proyectos que fallaron en lograr la cantidad de dinero que necesitan. Successful, que consiguieron el funding que necesitan para poder avanzar. Cancel, en sí, proyectos que fueron cancelados por alguna razón, por la persona que los creó. Undefined parece ser algún tipo de error. Live deben ser proyectos que se encuentran todavía en proceso de funding, buscando recursos. Y suspended parece ser algún otro tipo de suspensión o cancelación. Tal vez uno tenga que ver con que la persona que lo crea lo cancela, y el otro tiene que ver con que la plataforma por alguna razón los haya cancelado, ¿sí? Y bueno, ambas variables potenciales que estuvimos viendo las podríamos utilizar como variables categóricas, y estas se podrían utilizar en nuestro análisis. Por ejemplo, las podríamos utilizar para poder dividir la información o filtrar información, o dividirla en grupos para poder analizarlos y ver su comportamiento, ¿sí? Otra columna interesante con la que podríamos trabajar es la columna de launch, que indica, o creemos que indica, digamos, la fecha en la cual se lanzó el proyecto. Y en ese sentido, si
proyectamos sobre launch y tomamos un head, por ejemplo, podríamos ver el formato en el cual se encuentra la fecha, ¿sí? En este sentido, el formato que parece tener es un datetime. Entonces podemos utilizar algunas de las funciones justamente para trabajar con en sí fechas y demás que nos provee Pandas para justamente, en vez de darle un tratamiento digamos de un string o de un objeto en este caso, ven que el dtype que tiene indicado acá es de objeto, podemos convertir o crear una nueva columna en el data frame que nos permita hacer o aplicar funciones, digamos, sobre formatos de fecha, ¿sí? Esto lo hacemos en esta siguiente celda y hacemos dos operaciones. Por un lado, lo que hacemos en este sentido es en launch datetime con PD, que digamos que es la definición que yo había hecho para la librería de pandas to datetime, trabajamos sobre la columna completa justamente para poder parsear y tener que estos launch datetime tengan el tipo datetime. Y por otro lado, ya utilizando una función provista, digamos, por el tipo datetime, extraer en otra columna el año del proyecto, ¿sí? Es así que si ahora utilizamos la función info sobre el data frame, vamos a ver que se adicionaron dos nuevas columnas, dos nuevos atributos. Una es launch datetime, cuyo tipo es datetime, y en este caso year, que es un entero 64 que lo obtuvimos justamente utilizando la función de tyear que nos daba bueno, la interfaz que provee el objeto de tipo datetime, ¿sí? Y bueno, por último podemos ver, habiendo extraído el año, justamente información de qué años tenemos disponible. En este sentido, podemos ver que tenemos información disponible en el set de datos hasta el 2018. Si después ven, digamos, la descripción del set de datos, van a ver que teníamos información parcial del mismo. Y en ese sentido, la fecha, digamos, desde la que empezamos a tener información es bastante clara, digamos, y está bastante relacionada con la fecha de lanzamiento de Kickstarter y cómo se fue dando su crecimiento. Por otro lado, vemos que tenemos algunas fechas de 1970 y esto puede indicarnos varias cosas. O sea, tengan en cuenta de que si teníamos algún datetime completamente todo en ceros, en sí, digamos, la fecha o todo nulo, todo en 0000, el epoch datetime, digamos, es una fecha específica que arranca en 1970. Entonces es posible que estos 7 errores hayan sido proyectos publicados como prueba o algo por el estilo, que tengan algún estado no disponible. Es algo que lo pueden ver y jugar, digamos, con el set de datos, ¿sí? Pero bueno, a partir de estas digamos, fechas y demás, hay distintas cosas que podríamos hacer. De hecho, ya con estos objetos podríamos hacer algún tipo de análisis, también si quisiéramos, con el set de datos de series temporales y distintas cosas, ¿sí? Y bueno, si avanzáramos un poco más en detalle y análisis, digamos, sobre otras variables, algo interesante también que podemos ver en el set de datos, como les dije, es que Goal nos plantea, digamos, el objetivo en cantidad de dinero que se quiere juntar en un proyecto. Justamente es lo que se busca recaudar para ese proyecto en particular. El valor de pledge, como ya les había mencionado, que es la cantidad recaudada de dinero para el proyecto en particular. Obviamente esto va a depender en qué estado está. Si el proyecto todavía no terminó, es posible, digamos, que todavía que el número sea menor al goal. Hay proyectos que han juntado muchísima más plata, digamos, de la que se pedía y demás. Y backers son la cantidad de personas que han invertido en ese proyecto en particular.
Bueno, y para continuar un poco nuestro análisis inicial, es interesante utilizar o realizar algunos análisis, digamos, de memoria, muchas veces de cómo está nuestro dataframe, ¿no? Tal vez uno utiliza alguna de las funciones de inicialización, por ejemplo, readCSV, y no hace ningún tipo de trabajo sobre los tipos que tiene el dataframe, ¿no? Y esto en particular cuando trabajas con dataframes bastante grandes puede llegar a ser un problema, ¿sí? Esto es algo que está bueno tener en cuenta y que está bueno considerar, ¿sí? Entonces veamos un poco algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, con los tipos de datos que tiene este dataframe, si se pueden hacer algunas mejoras eh, viendo, digamos, el espacio que estos tipos ocupan y demás, ¿sí? Para poder realizar eso, ustedes vieron que yo antes llamé a info y justamente me estaba fijando en el data type, digamos, que tenían las variables del data frame. Algo que podríamos hacer, por ejemplo, es directamente pedir los dtypes que, digamos, tiene el data frame, ¿sí? En ese sentido van a ver que tenemos una gran cantidad, digamos, de tipo object y bueno, distintos. Digamos, esto es como el procesamiento inicial que hace Pandas sin que nosotros le indiquemos absolutamente nada respecto de los tipos que queremos utilizar. Tanto con la utilización de Object, Pandas va a hacer un uso mayor de memoria por cómo se definen estos data types. Y justamente muchas veces lo que está bueno es empezar a revisar, digamos, cuál sería el tipo correcto que sería útil utilizar, en particular si van a trabajar memoria con data frames muy grande o también si tienen algún tipo de limitación de memoria y quieren ser más eficientes. Esto, por ejemplo, también es una cosa que se pueden los tipos fijar, digamos, cuando se carga el CSV, el CSV, así que es algo también a considerar al momento de carga, pero también lo pueden hacer posteriormente como vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Bien, en ese sentido, también hay cierta información que nosotros podemos ver cuando llamamos info. Independientemente de los data types, en memory usage nos indica cuál es la cantidad de memoria que está utilizando en ese momento el data frame. Y bueno, los data types utilizados, ¿no? Y en cuántas se está utilizando, ¿sí? En sí, algo que se puede hacer también es pedir al data frame la cantidad de utilización de memoria, ¿sí? Y yo en este caso lo estoy pasando a megabytes en el cálculo que estamos haciendo, justamente bueno, con una cuenta bastante simple, pero en ese sentido nosotros también le podríamos pedir en sí a Pandas que nos indique cuánta memoria en profundidad está utilizando el data frame. Si en este caso no hay una variación, pero muchas veces en distintos tipos de procesamiento este valor puede variar y les permite, digamos, tener un poco más de información realmente de cuándo lo están utilizando. Estos son algunos tips que son de mucha utilidad justamente cuando están teniendo problemas para poder hacer ciertas operaciones con los data frames o están viendo que están teniendo problemas de memoria y demás en su entorno. Y bueno, justamente algo a considerar en este contexto es decir, bueno, viendo y considerando que entendemos ahora cuánta memoria estamos utilizando, ¿cómo podemos hacer, digamos, para utilizar menor cantidad de memoria? Por ejemplo, podríamos utilizar distintos tipos de data types de NumPy. Si tenemos un poco más de información sobre nuestros datos, realmente podríamos decir, bueno, yo por ejemplo sé que esta información, digamos, podría entrar digamos, en un tipo de datos, por ejemplo, que fuera más chico que un entero de 64, ¿sí? Si ustedes tuvieran esa información, si saben algo, por ejemplo, alguno de los atributos que tienen o potencialmente pueden tener en ese data frame,
realmente pueden optimizar mucho el tamaño que van a estar utilizando. Algo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ahora es, nosotros estuvimos verificando algunos tipos de datos que realmente podríamos representarlos con el tipo categórico, ¿sí? En ese sentido, podría ser una conversión que hagamos justamente para ahorrar bastante espacio. Puede después operativamente tener algún tipo de diferencia en el momento en el que estamos trabajando, digamos, con esos tipos de datos. Eso es algo a tener en cuenta, pero sería algo que potencialmente nos podría permitir ahorrar un poco de memoria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros miramos las categorías principales, vamos a recordar, digamos, o hacemos un value counts. Vamos a recordar que es una cantidad específica de categorías principales que tenemos, ¿no? Deben ser unas 10, 15 categorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que nosotros podemos hacer directamente es ver un tipo categórico, ¿no? Y con asType lo que nosotros podemos hacer es, en este caso, por ejemplo, tomando estas categorías principales que eran para nosotros una serie, que la habíamos definido anteriormente en el notebook, y tratándola como un category, podemos ver que tenemos este categorical dtype y podemos utilizar directamente esta información de esta forma, ahorrándonos espacio, ¿sí? Si nosotros en este sentido quisiéramos verificar la utilización de memoria que vamos a tener, vamos a ver que comparativamente, digamos, la cantidad de memoria va a ser mucho menor justamente en el sentido de main category. Nosotros acá estamos viendo cuánto estoy utilizando cada una de las columnas y pueden ver que la cantidad de memoria bajó muchísimo, ¿sí? Esto es una de las cosas, por ejemplo, que podemos aprovechar y tener en cuenta, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que este tipo de operación nos devuelve, digamos, una copia, ¿no? Entonces, algo interesante, digamos, para poder ver justamente es directamente, digamos, cómo ver el parámetro copy justamente al momento de hacer este tipo de operación. En sí, por otro lado, otra forma de hacerlo, que se los había mencionado un poco anteriormente, es la posibilidad de directamente indicar los data types al momento de cargar el CSV, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es tanto para main category, category y country, definir estos atributos con un dtype distinto, ¿sí? Esto se hace indicando el atributo dtype y pasando, digamos, un hash con la información que quieren, digamos, directamente a la cual, digamos, ustedes los tipos, digamos, que quieren tener, y de esta forma obtienen un nuevo data frame, el cual van a ver ahora que tanto para esas categorías específicas como category, main category y country tienen específicamente definidas una serie de unos dtypes distintos, ¿no? El tipo de category. Y al mismo tiempo van a ver que ya directamente, solamente al haber indicado estos tres como de tipo categórico, la utilización de memoria que se indica acá se redujo bastante, ¿no? Bajamos casi un poco más de 10 megas, ¿sí? Bueno, hay algunas cosas más que son interesantes para poder ver.
ustedes a partir de trabajar con los dtypes pueden, por ejemplo, pedir algunas columnas específicas de un determinado dtype, ¿no? Entonces podrían, por ejemplo, pedir solamente las columnas numéricas de tipo numérico con select dtypes number, y en el caso del categórico podrían hacer lo mismo con las de category, que en este caso, o sea, nuestro nuevo data frame son category, main category y país. Bueno, ven que obtenemos los mismos resultados que teníamos previamente, ¿sí? Algunas, digamos, cuestiones un poco a tener en cuenta. También en este caso, esto de cómo llevarlo a lista. Y además de cómo poder convertirlo, esto creo que fueron algunas consultas que habíamos tenido en aquel momento. Si ustedes ven el índice en sí, el índice, digamos, que tienen originalmente, lo pueden acceder de esta forma y pueden llevar esa serie también a un data frame con toFrame, ¿sí? Estas son algunas cosas que también son de bastante utilidad, justamente para el tratamiento de los dtypes y cómo podemos pasar de un formato al otro y demás. Bueno, en sí, esto nos permite ir redondeando en sí lo que sería este primer video. La idea es ahora empezar a ver algunas operaciones un poco más avanzadas. Como les decía anteriormente, vamos a estar hablando un poco de stack, unstack y pivot con algunos ejemplos, trabajando con el mismo set de datos.